5 minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Mike Gámez. Quisiera hablar con ustedes acerca de un tema, creo que es importante, creo que es relevante para nuestra comunidad cristiana. ¿Qué piensan del mes del orgullo? ¿Qué piensan de las personas que son homosexuales? Como cristianos, normalmente el mes del orgullo, aunque sea algo relativamente nuevo, ¿no? Y me refiero al mes del orgullo, no al hecho de la homosexualidad, sino más bien como que toda esta fuerza que ha agarrado y toda esta exposición que nos podemos ver en todos lados, ¿no? Y a muchos de nosotros nos hace pensar que el mundo está muy perdido, que el pecado abunda en la sociedad y tendemos a pensar más en los demás que en nosotros, y a ver más la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro ojo, y eso es muy muy común, y no nada más en este tema sino en todos. ¿Cómo debemos de pensar o cómo debemos de actuar cuando nos enfrentemos o cuando estemos frente a una persona de la comunidad LGBT y con toda esta situación del mes del orgullo, ¿no? O el punto número 1 sería resaltar y que entendamos que todos somos pecadores. Ese es el número 1. Dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos somos pecadores, tú y yo y todos los que conforman la comunidad LGBT. Y un versículo que sale muy a menudo cuando hablamos de este tema es 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual o rinden el culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Si se pueden dar cuenta, todos hemos caído o estamos en alguno de esos pecados. Pablo no hace distinción alguna entre uno y otro. ¿Y por qué habría de haber alguna diferencia entre uno y otro si el pecado para Dios es igual? Es pecado. Porque nosotros llegamos a pensar que nuestro pecado es menor que el de los demás. Y creo yo que el siguiente punto importante aquí a resaltar sería que somos llamados a amar a la comunidad, a los homosexuales o a las personas que tienen el pecado, que viven en el pecado de homosexualidad, y a toda la comunidad LGBT, ¿no? Muy conocido el versículo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero el siguiente mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? También lo son las personas que conforman la comunidad. Así es que somos llamados a amarlos. Me atrevo a decir, y una vez escuché esto de parte de un pastor, de un predicador, que decía que la homofobia es pecado. Porque ¿cómo un cristiano puede decir que odia de cierta forma o desprecia o siente desprecio por otra persona si los demás todos estamos en la misma categoría? Todos somos pecadores, y la única diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros sabemos, creemos y amamos lo que Jesús ha hecho en la cruz por nuestro pecado y le alabamos por eso. Ellos no están en esa posición. El siguiente punto sería: nosotros no somos llamados a cambiar a las personas que viven en pecado de homosexualidad. Si tú crees que eres llamado a cambiarlos, estás en un error. Nosotros, como cristianos, somos llamados a predicarles el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es el que tiene poder para cambiar sus vidas. La palabra de Dios es quien va a traer cambio. Nosotros como personas no tenemos el poder de hacerlo. Dios sí tiene ese poder. Esto es bien importante porque muchas veces podemos llegar a pensar que nosotros debemos de esforzarnos para cambiarlos, trayendo argumentos, trayendo explicación, trayendo incluso llegar al punto de la confrontación al momento de defender nuestros argumentos de por qué si eres homosexual eres un pecador. Creo yo que nosotros no debemos de tomar en nuestros hombros o cargar en nuestros hombros esa carga la lleva Jesús. Número 4. No somos llamados a aceptar y a solapar el pecado de nadie. Aquí empezamos a entrar a terrenos turbulentos. Bueno, esto es lo que una de las características del pecador en general es que siente que no está pecando, se deleita en su pecado y quiere seguir en su pecado. El momento de presentar el evangelio al pecador, mostramos que el pecado nos separa de Dios y nos lleva directamente a un lugar eterno alejado de Dios en completo sufrimiento. Y Jesús ha puesto el camino para acercarnos de nuevo a Dios por medio de la cruz y la fe en ese perdón. Y nos encontramos, por ejemplo, en argumentos como: yo vivo mi vida como yo quiero que me dejen amar y yo quiero amar como yo quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa tensión entre lo que el mundo dice y lo que el evangelio dice nos lleva a la confrontación, nos lleva a que el pecador se pueda sentir atacado, confrontado por su realidad. Pero debemos de recordar que la obra de salvación, de transformación, es de Dios, no nuestra. Y debemos de poner enfrente a las personas el camino puesto por Dios hacia Él mismo. Nosotros no debemos de amoldarnos al mundo. Nosotros no debemos de aceptar la vida que el mundo muestra. No debemos de confundir el amor y la aceptación con el te dejo y acepto tu vida y la celebro tal como eres, en nombre del amor. La muestra de amor más grande que podemos tener para una persona es la predicación del evangelio y mostrar
demostrar con valor en nuestra vida ese evangelio. Recuerden lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. Dijo, pues no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia de Jesús o de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todo el que cree, a los judíos primero y también a los gentiles. No voy a ahondar más, simplemente voy a pedirles que clamemos a Dios por amor, por paciencia y por valentía para predicar el evangelio a todas las personas que nos rodean, y en este tiempo por todos los integrantes de la comunidad LGBT. Hermanos, les mando un saludo y espero que estén muy bien. Bye bye. 5 minutos, una palabra.